tardes, José, ¿cómo estás? Bienvenido a lo que será este primer encuentro de cibercriminología para comenzar a desarrollar lo que será este primer encuentro, donde sentaremos las bases de lo que será el plan de evaluación. Además, revisaremos los aspectos que desarrollaremos durante los encuentros de esta asignatura de la especialización técnica. Y el día de hoy, además de eso, revisaremos en líneas generales, la contextualización de lo que es la cibercriminología. Vamos a empezar de lleno con lo que es esta asignatura de cibercriminología dentro de esta especialización técnica. Por aquí tenemos un mensaje. Buenos días, doctor. Buenos días, José. Buenos días a todos aquellos quienes nos ven de manera remota, de manera diferida. Bienvenidos a lo que será el desarrollo de esta asignatura. Vamos a minimizar aquí para no tener inconvenientes a lo largo de... Bien, fíjense, cuando nosotros hablamos de cibercriminología, es muy importante entender que es la unión o la conjunción de dos palabras: la utilización de la cibernética, de la tecnología, de los recursos telemáticos, los recursos electrónicos digitales, de las comunicaciones, utilizados dentro de la criminología, entendiendo que esta es una modalidad de actuaciones criminales en las cuales se tiene como base la utilización de los aparatos cibernéticos, telemáticos, de telecomunicaciones o tecnologías de la información, y no solo teniendo como base, sino utilizándolos como canal para poder captar las víctimas, hacer lo que es la ingeniería social, que no es otra cosa sino el estudio posible de las víctimas por parte de los delincuentes, de la delincuencia organizada. También la utilización como objetivo final o como objeto de esa actividad delictiva de estos espacios tecnológicos. Entonces, primer punto, fíjense que allí vemos que dice cibercriminología. Esta es la conjunción de las palabras en español. Podrán ustedes revisar incluso dentro de nuestro programa y habla de cyber con Y. Allí tenemos ese cyber haciendo una referencia a lo que es esa palabra en inglés. Entonces, cibercriminología, la conjunción de dos palabras donde los aspectos criminológicos, ojo, no criminalísticos, sino criminológicos, de todo ese entorno que engloba al delincuente, al delito y al espacio en el cual se desenvuelve, entendido desde el espacio del cyber world, de lo que es las nuevas tecnologías, los espacios digitales, los espacios telemáticos. ¿Qué vamos a desarrollar dentro de lo que es cibercriminología? En esta materia de cibercriminología vamos a tener una aproximación a lo que son los delitos informáticos. Debemos entender y conocer qué son los delitos informáticos, en virtud de que son estos delitos informáticos desde el punto de vista del castigo penal que pueden tener. Son aquellos tipos penales que vienen a sancionar situaciones criminales, situaciones moralmente incorrectas, situaciones sancionables desde el punto de vista del aspecto jurídico. Entonces, estos delitos informáticos, vamos a revisar cuáles son los diferentes elementos que tienen que estar de manera conjunta para poder considerar los delitos y entender que esos delitos informáticos también son dos palabras, pero que la palabra más importante allí es la palabra delitos, y tenemos que entender que es un delito para después revisar cuáles son esos informáticos con ese apellido de delitos informáticos. Allí revisaremos cuáles son los tipos penales vigentes en Venezuela. Vamos a revisar también cuáles de esos delitos informáticos que se encuentran vigentes como tipos penales en Venezuela pudieran llegar a ser aplicables a la realidad tecnológica que tiene nuestro país en este momento. Pero también estaríamos revisando cuáles de las actividades, desde el punto de vista moralmente reprochables, cuáles esas actividades criminales que se dan en el día a día del uso de estas tecnologías de la información no son considerados delitos informáticos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista penal, entendiendo que para que algo sea delito tiene que cumplir determinadas características y determinadas situaciones. Ok, vamos a dar una aproximación a esos delitos informáticos
vamos a hablar sobre lo que es la informática forense, entendida la utilización de la computación, de las tecnologías de la información y la comunicación, aplicada a la revisión posterior criminalística de lo que son los diferentes escenarios delictivos. Entonces, revisaremos cómo la informática forense influye dentro de lo que es echar para atrás el tiempo, echar para atrás ese delito y empezar a revisar el origen de ese delito y poder, gracias a esa informática forense, obtener los datos necesarios para fortalecer las evidencias, para transformarlas en pruebas y para que sean presentadas en juicio y el juez pueda tener la certeza probatoria a través de las diferentes formas de analizar esas pruebas para valorar la prueba y tener un resultado final, una sentencia final basada en la obtención de datos, información, evidencias, pruebas a través de esta informática forense. La informática forense también permite identificar e individualizar lo que son los sujetos activos y pasivos de un hecho delictivo, en este caso, de un hecho delictivo desde el punto de vista del cyberwar o lo que es las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, debemos entender esa informática forense como la posibilidad de la utilización de esos medios computarizados para utilizarla en el perfil forense que tenemos dentro de lo que es la criminología. También debemos tocar la victimología en el ciberespacio. Entendemos que desde el punto de vista de la criminología, la victimología o el estudio de la víctima, ese sujeto pasivo de las acciones delictivas, tiene una forma de ser estudiada, de ser perfilada a través de lo que son las diferentes doctrinas. Pero esa victimología dentro del ciberespacio, dentro de estos espacios tecnológicos, pues va a tener un tratamiento diferente porque el canal, la vía, el espacio, el entorno en el cual se desenvuelve, pues por supuesto es diferente y tiene carácter electrónico, tiene carácter virtual. Muy bien, estaremos perfilando a ese criminal del ciberdelincuente, estaremos perfilando cómo ese ciberdelincuente puede llegar a tener ciertas características. Nos daremos cuenta que ese delincuente o ese ciberdelincuente muchas veces comete delitos comunes con un perfil criminal que se encuentra dentro de los espacios físicos reales, tangibles, pero que se realiza a través de medios tecnológicos, pero que existen ciberdelincuentes o delincuentes que presentan un perfil criminal específico y determinado dentro del uso de las tecnologías de la información, dentro del uso de los espacios virtuales, dentro del uso de los espacios electrónicos, cibernéticos. Ok, también, como les decía, es importante dentro de la cibercriminología desarrollar el aspecto de la ingeniería social. La ingeniería social, que no es otra cosa, sino que ese trabajo que realiza el delincuente, que realiza ese criminal de investigación, de perfilación de sus posibles víctimas y en el cual utiliza las herramientas tecnológicas, sobre todo las redes sociales y la información que la misma víctima suministra a través de sus redes sociales. La información que la misma víctima suministra a través de la publicación de en dónde se encuentra, en qué bienes tiene, cuáles son las formas o las rutinas diarias, cuáles son las formas de trasladarse, cuál es el vehículo, si se traslada en motocicletas, si se traslada en determinados vehículos, la información de los puestos de trabajo, la información sobre todo de los lugares donde estudian sus niños, fotografías de la dirección de su casa, de su número de teléfono, información personal muy, muy neurálgica que puede ser utilizada por estos criminales para perfilar sus posibles víctimas. Esto es conocido como la ingeniería social. Ese trabajo previo que hace para identificar los puntos neurálgicos de las víctimas dentro de estos delitos informáticos, dentro de esta cibercriminología. Seguidamente, es necesario tocar dentro de cibercriminología la actualidad de los delitos informáticos o los delitos en la web.
Entendiendo que esa aproximación de delitos informáticos que está arriba, pues también se presentan algunos hechos criminales que técnicamente no son delitos, pero que son y deben ser regulados y castigados de una u otra manera en actualizaciones que debe tener la norma jurídica, que debe tener esa norma subjetiva estableciendo los tipos penales para determinar determinados delitos, determinadas situaciones que evidentemente son criminales, pero que no pueden ser considerados como delitos, al menos hoy en día. Por ejemplo, el delito en el cual un adulto se hace pasar por niños o por un menor de edad para poder contactar con otros niños, entrar en un ámbito de confianza y poder suministrar o sustraer datos importantes, sustraer información, sustraer contenido creado por el mismo niño o adolescente para después ser chantajeado, ser estafado o poder llegar a tener un contacto carnal ilegal con estos menores de edad, con estos niños, niñas y adolescentes. ¿Ok? Ese tipo de delito, pues hasta que no se materializa en otros delitos que están tipificados dentro de la norma penal, pues no está dentro del catálogo de delitos que consideramos en Venezuela actualmente. Muy bien, finalmente veremos el marco legal comparado de los delitos informáticos, veremos cómo en algunos espacios o en algunos estados diferentes al nuestro, diferentes a Venezuela, pues se le da un tratamiento a los delitos informáticos mucho más actualizado. Recordemos que nuestra ley de delitos informáticos es del año 2001 y pues no ha sufrido ninguna modificación y pues esos delitos se están quedando atrás en virtud de que tienen un perfil tecnológico que ha venido quedándose obsoleto alrededor de los espacios tecnológicos que efectivamente han sufrido una actualización importante. Fíjense lo importante de lo que va a ser la evaluación de cibercriminología durante este trimestre 2023-2. Tendremos el desarrollo de una infografía. Esa infografía debe versar sobre la informática forense, sobre los elementos de la informática forense, la importancia de esa informática forense, cómo esa informática forense viene a aportar elementos de interés criminalístico y que van a ser desarrollados dentro de la cibercriminología. Esa infografía debe ser presentada de forma digital a través de la plataforma y tiene un porcentaje de 30%, la informática forense. Recordando que la infografía no es un esquema, ¿ok? La infografía debemos investigar las fuentes de la información relacionada con esa informática forense, debemos de filtrar esa información, debemos clasificarla, adentrarla a nuestro interior, analizarla y de allí sacar datos específicos, datos muy puntuales como fechas, artículos, porcentajes, definiciones muy concretas, incluso la idea principal de las definiciones, y estas deben ir acompañadas con imágenes. Entonces es el equilibrio entre la información presentada de una manera gráfica y concatenada, adecuada a la situación. El tema de los perfiles falsos en las redes sociales es para poder tener acceso a ese tipo de delito. Efectivamente, esa es una de las vías para poder perfilar a lo que van a ser esas posibles víctimas. Todo esto también vamos a desarrollar algunas actividades a través del grupo de WhatsApp, José, aprovechando de que somos pocos en el grupo, y vamos a ir viendo la actualidad dentro de esta cibercriminología. En segundo lugar, tendremos una exposición. Esta exposición será el perfil criminal del ciberdelincuente. Vamos a hacer esa perfilación específicamente del ciberdelincuente, aquel que utiliza las redes sociales como vía, como camino, como canal y como objeto para la comisión de actos delictivos. Esta exposición tendrá un porcentaje de 30%. Desarrollaremos de manera sin porcentaje, pero haciendo una evaluación formativa a través del grupo de WhatsApp. Vamos a hablar sobre la victimología en el ciberespacio. Perfilaremos algunos delitos actualizados en cuanto a la cibercriminología, pero estaremos haciendo énfasis en el papel de la víctima
dentro de estos delitos en el ciberespacio. Y finalmente, hablaremos o desarrollaremos una infografía sobre la ingeniería social en la web, que como le venía diciendo, pues es el trabajo que hacen los delincuentes de recopilación de información, información sensible, puntual, que pudiera servirles para la comisión de otros delitos. Es el perfilamiento de la víctima dentro de la web. Entonces, dentro de esta ingeniería social en la web, vamos a tener un porcentaje de 30%. Estas 3 entregas deben estar listas antes, partiendo de hoy, antes de 5 semanas. Vas a tener en el espacio de la plataforma abierta la posibilidad de subir cualquiera de las evaluaciones. Apenas las tengas listas, las vas a ir subiendo. No hay fecha de entrega próxima, sino la fecha de entrega es antes de que cierre la materia, entendiendo que esto es una posición que además de flexibilidad y horizontalidad presentes en nuestro modelo andragógico afectivo autopoyético, pues es importante que también exista el compromiso del que hablaba el doctor Javier Méndez siempre y la responsabilidad de cargar las actividades antes del cierre de la materia, que como les digo es dentro de 5 semanas a partir de hoy. Entonces, para estas 4 actividades, 3 evaluadas, tenemos 5 semanas para de manera conjunta ir construyéndolas y avanzando en este punto. José, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que va a ser la forma de entendernos desde el punto de vista de la evaluación? Bien, cualquier duda la vas escribiendo a través de la mensajería interna. Ok, ya llegó por ahí un chat. Vamos a ver qué nos dice. Todo claro, perfecto. De todas maneras, el acuerdo de evaluación va a estar disponible dentro del aula virtual. Repasamos a manera de hacer el cierre de este acuerdo de evaluación. Infografía de la informática forense, 30%. Una exposición sobre el perfil criminal del ciberdelincuente, 30%. Estaremos realizando una actividad formativa, no sumativa, es decir, no tiene porcentaje, victimología en el ciberespacio y una infografía final sobre la ingeniería social en la web, 30% su valor. Perfecto. Bien, continuamos teniendo claro estos puntos. Vamos a hacer la programación de los encuentros síncronos. Estamos claros que al tener este primer encuentro síncrono, luego tendremos de hoy en 15, es decir, el próximo sábado no, y el siguiente sí, estaremos desarrollando lo que es el próximo encuentro. Y luego el encuentro final, el tercer encuentro sería 15 días después de este sábado. Es decir, de hoy en 15 tenemos encuentro y 15 días luego, ese sábado, estaremos desarrollando ese mismo encuentro. ¿Qué vamos a hacer en esos? Vamos a hacer esa aproximación a los delitos informáticos, ¿ok? Como les digo, vamos a revisar qué se debe tener en cuenta para que se hable de delito informático. Vamos a hablar también de la actualidad de los delitos informáticos o delitos en la web y estaremos revisando los diferentes delitos que se encuentran dentro de este mundo de la cibercriminología y finalmente un marco legal comparado de los delitos informáticos si al final tenemos el espacio. Entonces, desarrollaremos aproximación a los delitos informáticos, la actualidad de los delitos informáticos en Venezuela y el mundo, porque eso es lo que permite la tecnología, que además de los múltiples beneficios que puede traer para nosotros como ciudadanos, como consumidores, para el comercio electrónico, para la información y el manejo de determinadas situaciones académicas, pues también es un espacio propicio para el desarrollo internacional y la comisión de delitos de carácter internacional. Y finalmente el marco legal comparado de los delitos informáticos. Para cerrar el encuentro de hoy, fíjense, las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden ser una herramienta o un arma. Todo depende de en qué manos estén. Es un pensamiento de este servidor. Fíjense, nosotros podemos tener un cuchillo y ese cuchillo en manos de un carnicero es su herramienta de trabajo. Lo utiliza para producir, mejorar, satisfacer sus necesidades, la de su entorno familiar y aportar a la sociedad con el trabajo. Pero si ese cuchillo está en manos de un delincuente, pues allí no sería una herramienta, sino ya sería un arma.
un arma para causar delitos, para amedrentar a la persona, para extorsionar, para causar daño mutuo. Entonces, esas tecnologías de la información y las comunicaciones no pueden ser satanizadas. Lo que debemos estudiar es lo que vimos anteriormente y es la perfilación criminal de ese sujeto activo del delito y estudiar cómo esos delincuentes siguen siendo delincuentes en espacios cibernéticos, a través de espacios cibernéticos, a través de espacios virtuales, dentro de esos espacios virtuales o teniendo como objeto vulnerar esos espacios virtuales y en la vida común, en el día a día, siguen siendo delincuentes. Muchísimas gracias por conectarte, José. Hemos llegado al final de lo que es este primer encuentro, esta introducción al desarrollo de cibercriminología, entendiendo que están claras las fechas, las formas de la evaluación, los porcentajes. Es muy importante la entrega, resalto el término del compromiso para lo que son las diferentes entregas, para que pueda yo cumplir con las fechas y puedas tú avanzar dentro de este proceso académico de formación. Muchas gracias, doctor. Un feliz fin de semana. Igualmente, José, igualmente para todos los que nos están viendo, un saludo. Mi nombre es Jordi Sánchez. Como siempre, un placer formar parte de estos espacios académicos dentro de IESIP, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, donde somos ventanas al conocimiento. Muchísimas gracias por estar allí y seguimos creciendo.